¿Sabes lo que es despertar una mañana en una habitación que no reconoces, con paredes color crema que huelen a desinfectante y tristeza, rodeada de personas extrañas vestidas de blanco que te hablan con esa voz suave y condescendiente que usan con los locos, mientras tu propia familia te ha abandonado ahí como si fueras un mueble viejo que ya no sirve para nada? ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando las personas que más amas en el mundo, las personas que trajiste a este mundo con dolor y lágrimas, las personas a quienes dedicaste toda tu juventud y todos tus sueños, te miran a los ojos y te dicen que estás completamente loca? Permíteme contarte una de las historias más desgarradoras y escalofriantes que han llegado a este canal. Una historia que me ha tenido llorando y temblando durante semanas enteras, no solo por la crueldad increíble de lo que me pasó, sino por la pregunta que me carcome el alma cada noche. ¿Era yo realmente una anciana que había perdido la razón y se había inventado una realidad que no existía? ¿O era una mujer completamente cuerda que había descubierto una verdad tan terrible que mis propios hijos prefirieron hacerme pasar por loca antes que admitir lo que habían hecho? Mi nombre es Mercedes, tengo 79 años y durante 8 meses de mi vida viví en un asilo de ancianos llamado Hogar de la Esperanza, un lugar que tenía el nombre más irónico del mundo, porque era precisamente donde la esperanza iba a morir lentamente, día tras día, entre medicamentos que te nublaban la mente y rutinas que te convertían en un fantasma de quien solías ser. Llegué ahí no porque estuviera enferma, no porque no pudiera cuidarme sola, no porque fuera una carga para nadie, sino porque mis 3 hijos, Alberto, Patricia y Enrique, habían decidido que estaba sufriendo de demencia senil avanzada y que representaba un peligro para mí misma y para los demás. Pero déjame empezar desde el principio, desde el momento exacto en que mi vida normal se convirtió en una pesadilla que parecía no tener fin. Todo comenzó hace 2 años, cuando empecé a notar cosas extrañas en la casa de mi hijo Alberto, cosas que me hicieron darme cuenta de que algo muy malo estaba pasando con mi nieta Valentina, la hija menor de Alberto y su esposa Claudia, una niña de apenas 11 años que había sido la luz de mis ojos desde el día que nació. Valentina siempre había sido una niña alegre, vivaz, llena de energía y curiosidad, una de esas criaturas que iluminan cualquier habitación en la que entran con su risa contagiosa y sus preguntas interminables sobre cómo funciona el mundo. Pero durante las últimas visitas que había hecho a la casa de Alberto, había notado que algo fundamental había cambiado en mi nieta. Ya no era la niña brillante y espontánea que conocía. Se había vuelto callada, retraída, asustadiza, como un pajarito herido que se esconde en su jaula cada vez que alguien se acerca demasiado. Al principio pensé que tal vez era parte natural del crecimiento, que tal vez estaba entrando en esa etapa difícil de la preadolescencia, donde los niños se vuelven más introvertidos y complicados. Pero había algo en sus ojos, algo en la forma en que miraba hacia abajo cada vez que su padre entraba a la habitación, algo en la manera en que se ponía tensa y nerviosa cuando Alberto se acercaba a ella, que encendió todas las alarmas en mi instinto de abuela protectora. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en la casa de Alberto para el almuerzo semanal que habíamos mantenido como tradición durante años, noté algo que me heló la sangre hasta los huesos. Valentina estaba sentada en el sofá viendo televisión cuando Alberto se acercó a ella para jugar, como él lo llamaba. Pero la forma en que él la tocaba, la manera en que ella se ponía rígida y cerraba los ojos como si estuviera esperando que algo terrible terminara, la forma en que él sonreía mientras la hacía sentir incómoda, me hizo entender que algo profundamente malo estaba sucediendo en esa casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, recordando cada detalle de lo que había visto, cada gesto, cada expresión, cada segundo de esa interacción perturbadora entre mi hijo y mi nieta. Como abuela, como mujer, como ser humano, sabía en lo más profundo de mi corazón que Alberto estaba abusando sexualmente de Valentina. No tenía pruebas concretas, no tenía evidencia física, pero tenía 77 años de experiencia de vida. Había criado 3 hijos. Había visto suficiente mundo como para reconocer
las señales de abuso cuando las tenía enfrente de mis narices. Los días que siguieron a esa revelación horrible fueron los más difíciles de mi vida. ¿Cómo acusas a tu propio hijo de algo tan terrible? ¿Cómo le dices a una familia que el padre, el esposo, el proveedor, es un depredador sexual que está destruyendo la inocencia de su propia hija? ¿Y cómo lo haces cuando sabes que probablemente nadie te va a creer? Cuando sabes que van a pensar que eres una anciana que está perdiendo la razón y viendo cosas que no existen. Decidí confrontar a Alberto directamente. Era mi hijo, lo había criado, lo conocía mejor que nadie, y pensé que tal vez, si le hablaba con el amor y la firmeza de una madre, podría hacerlo entrar en razón, podría hacerlo buscar ayuda, podría proteger a Valentina sin destruir completamente a la familia. Fue la decisión más ingenua y estúpida que pude haber tomado. Una tarde, cuando Claudia había salido de compras y los otros niños estaban en la escuela, me acerqué a Alberto en su estudio y le dije directamente lo que había observado. Alberto, le dije con toda la calma y el amor de los que fui capaz, necesitamos hablar sobre lo que está pasando con Valentina. Sé que algo no está bien. Sé que la estás lastimando de maneras que no deberías. Y necesito que busques ayuda antes de que esto vaya más lejos. La reacción de Alberto fue como un balde de agua helada. En lugar de la negación que esperaba, en lugar de la sorpresa o la indignación, lo que vi en sus ojos fue algo mucho más aterrador. Una frialdad calculadora, una expresión que me hizo entender que él sabía exactamente de qué estaba hablando y que había estado esperando que alguien se diera cuenta. «Mamá», me dijo con una voz que sonaba extrañamente tranquila, como si estuviéramos hablando del clima. «Creo que estás empezando a tener problemas serios de memoria y percepción. Estás viendo cosas que no existen. Estás inventando situaciones que no han pasado. Creo que es hora de que consideremos la posibilidad de que necesites ayuda médica». Esas palabras me dejaron completamente sin aliento. Mi propio hijo, el niño al que había criado con tanto amor y sacrificio, no solo estaba abusando de su hija, sino que estaba tratando de hacerme creer que yo era la que tenía problemas mentales. Estaba usando mi edad contra mí. Estaba manipulando la situación para convertirme en la villana de la historia en lugar de enfrentar lo que realmente estaba haciendo. «Alberto», le insistí, «no estoy loca. Sé perfectamente lo que vi. Valentina está sufriendo, está asustada, está siendo lastimada por ti. No puedes hacer que eso desaparezca diciéndome que estoy imaginando cosas». Pero mientras más insistía yo, más convincente se volvía él en su actuación de hijo, preocupado por su madre que estaba perdiendo la razón. Llamó a Patricia y a Enrique, mis otros dos hijos, y les contó que yo había empezado a estas acusaciones bizarras e infundadas contra él, que estaba mostrando signos claros de paranoia y demencia, que era obvio que ya no podía confiar en mi propia percepción de la realidad. Patricia y Enrique, que siempre habían considerado a Alberto como el hijo modelo, el exitoso, el responsable, el que había logrado tener la familia perfecta y la carrera próspera, no dudaron ni por un segundo en creerle a él en lugar de creerme a mí. Para ellos era más fácil aceptar que su madre anciana estaba perdiendo la razón que considerar la posibilidad de que su hermano favorito fuera un monstruo. «Mamá», me dijo Patricia durante una visita que hicieron para evaluar mi estado mental, «entendemos que el envejecimiento puede ser difícil, que a veces la mente nos juega trucos, pero estas acusaciones que estás haciendo contra Alberto son muy serias y muy peligrosas. No puedes andar por ahí diciendo esas cosas sin pruebas». «¿Qué pruebas necesitan?», les pregunté con una desesperación que podía sentir creciendo en mi pecho como un tumor maligno. «¿Quieren que traiga fotos? ¿Quieren que traiga videos?» Los depredadores no abusan de sus víctimas delante de cámaras, pero Valentina está dando todas las señales, está pidiendo ayuda a gritos, y ustedes están tan ciegos que no pueden verlo. Enrique, que había sido el más sensible de mis hijos cuando era pequeño, me miró con una mezcla de pena y frustración que me rompió el corazón en 1000 pedazos. «Mamá», me dijo con esa voz condescendiente que usan los adultos cuando hablan con niños pequeños, «Alberto es un padre ejemplar. Valentina es una niña normal que está creciendo. No hay absolutamente nada malo en esa casa. El problema es que tú estás viendo cosas que no existen.
durante las semanas que siguieron a esas confrontaciones familiares, mi vida se convirtió en un infierno sistemático. Mis hijos empezaron a monitorear todas mis actividades, todas mis conversaciones, todos mis movimientos. Contrataron a una cuidadora para que me acompañara durante el día, supuestamente para asegurarse de que estuviera segura, pero en realidad para vigilar que no tratara de contactar a las autoridades o a servicios sociales para reportar mis sospechas sobre Alberto. Cada vez que trataba de hablar con Valentina a solas, para preguntarle directamente si alguien la estaba lastimando, aparecía mágicamente un adulto para interrumpir la conversación. Cada vez que intentaba hablar con Claudia, la esposa de Alberto, sobre mis preocupaciones, me decían que ya no podían permitir que tuviera contacto con la familia, porque mis alucinaciones estaban afectando negativamente a los niños. Traté de buscar ayuda externa. Llamé a la línea de denuncia de abuso infantil, pero cuando los trabajadores sociales llegaron a investigar, se encontraron con una familia aparentemente perfecta que había sido alertada de antemano sobre mi estado mental deteriorado. Alberto había preparado cuidadosamente la escena. Valentina había sido entrenada para negar cualquier problema. Claudia respaldaba completamente a su esposo. Y todos mis hijos presentaron un frente unido describiendo mi paranoia creciente y mi desconexión de la realidad. El trabajador social que vino a entrevistarme me habló con esa misma condescendencia que había aprendido a odiar. Señora Mercedes, me dijo como si estuviera hablando con una niña pequeña que había contado una mentira. Entiendo que está preocupada por su nieta, pero hemos investigado exhaustivamente y no hay absolutamente ninguna evidencia de abuso. Su familia está muy preocupada por usted y creemos que sería beneficioso que considerara buscar ayuda médica para sus problemas de memoria y percepción. Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo había fallado en proteger a Valentina, sino que me había convertido en la villana de mi propia familia. Mis hijos habían logrado convencer a todo el mundo de que yo era una anciana loca que estaba inventando historias terribles sobre abuso sexual, y ahora iban a usar mi enfermedad mental como excusa para controlar completamente mi vida. 2 semanas después de la visita del trabajador social, mis 3 hijos aparecieron en mi casa con papeles legales y un médico que nunca había visto en mi vida. Me dijeron que habían obtenido una orden judicial para someterme a una evaluación psiquiátrica obligatoria, basándose en el testimonio de múltiples personas que aseguraban que yo representaba un peligro para mí misma y para otros debido a mis alucinaciones paranoicas y mi comportamiento errático. El médico, un hombre de unos 50 años con una sonrisa falsa y ojos que nunca me miraron directamente, me hizo preguntas que obviamente habían sido preparadas de antemano. Me preguntó sobre mis alucinaciones sobre Alberto, sobre mis fantasías de abuso sexual, sobre mi incapacidad para distinguir entre la realidad y la ficción. Cada respuesta que daba, cada intento de explicar lo que realmente había visto, era interpretado como evidencia adicional de mi deterioro mental. Señora Mercedes, me dijo el médico al final de su evaluación, es evidente que está sufriendo de un proceso demencial que incluye alucinaciones, paranoia y una desconexión significativa de la realidad. Recomiendo internamiento inmediato en una institución especializada, donde pueda recibir el cuidado médico que necesita. Esa tarde, mientras empacaban mis pertenencias como si yo fuera un objeto que había que mover de un lugar a otro, traté una última vez de hacer que mis hijos entendieran lo que estaba pasando. Por favor, les supliqué con lágrimas corriendo por mis mejillas. No me hagan esto, no estoy loca. Valentina necesita ayuda. Alberto está abusando de ella. Si me encierran en ese lugar, nadie va a poder protegerla. Alberto me miró con esa misma frialdad calculadora que había visto en su estudio, pero ahora había también una sonrisa apenas perceptible, como si estuviera disfrutando viendo cómo se desarrollaba su plan perfecto. Mamá, me dijo con una voz llena de falsa compasión, vas a estar mejor en el hogar de la esperanza. Van a cuidar de ti, van a darte los medicamentos que necesitas, van a ayudarte a sentirte más tranquila. Ya no tienes que preocuparte por cosas que no existen. Esas fueron las últimas palabras que me dirigió antes de que me llevaran a esa institución que se convertiría en mi prisión durante los siguientes 8 meses de mi vida.
Una prisión donde nadie creía nada de lo que decía, donde cada protesta era interpretada como evidencia de mi enfermedad mental, donde cada lágrima era vista como síntoma de mi deterioro cognitivo. El Hogar de la Esperanza era un edificio de 2 pisos pintado de colores pasteles alegres que contrastaban grotescamente con la tristeza profunda que se respiraba en cada rincón. Tenía jardines bien cuidados que parecían salidos de una postal, salas comunes decoradas con muebles cómodos y plantas verdes, y un personal que sonreía constantemente con esa sonrisa profesional que nunca llegaba a los ojos. Era el tipo de lugar que se veía perfecto en fotografías, pero que escondía una realidad mucho más sombría detrás de su fachada impecable. Mi habitación era pequeña, pero limpia, con una cama individual, un armario minúsculo, una mesa de noche y una ventana que daba al jardín. Las paredes estaban pintadas de un amarillo suave, que supuestamente debía ser alegre, pero que me parecía enfermizamente artificial. Tenía un baño privado, lo cual era considerado un lujo en ese lugar, y un televisor pequeño que solo funcionaba cuando el personal decidía que estabas comportándote apropiadamente. Durante los primeros días, traté de explicarle a cualquiera que me escuchara que no debería estar ahí, que estaba completamente cuerda, que había sido internada por mi familia porque había descubierto algo terrible que ellos querían mantener en secreto. Pero mientras más insistía en mi cordura, más convencidos estaban todos de que estaba profundamente enferma. Las enfermeras me hablaban con esa voz suave y condescendiente que se usa con los niños pequeños o con las personas que han perdido completamente la razón. Doña Mercedes, me decían cuando yo trataba de explicarles la situación real, entendemos que está confundida, pero está aquí porque su familia la ama y quiere lo mejor para usted. Los medicamentos van a ayudarla a sentirse más tranquila. Los medicamentos. Esa fue la parte más terrible de toda la experiencia. Cada mañana y cada noche me daban una combinación de pastillas que supuestamente eran para controlar mi agitación y mis alucinaciones, pero lo que realmente hacían era nublar mi mente, hacerme sentir como si estuviera viviendo bajo el agua, como si mis pensamientos fueran melaza espesa que se movía lentamente a través de mi cerebro. Al principio resistí tomar los medicamentos, pero rápidamente descubrí que la resistencia solo resultaba en métodos más agresivos de administración. Si no tomaba las pastillas voluntariamente, venían 3 o 4 enfermeros para sujetarme, mientras me inyectaban los medicamentos directamente en la vena. Era más fácil, menos traumático, simplemente abrir la boca y tragar las pastillas como una buena anciana obediente. Pero incluso con los medicamentos nublando mi mente, nunca dejé de saber que algo estaba terriblemente mal con toda esa situación. Sabía que no estaba loca. Sabía que mis preocupaciones sobre Valentina eran completamente válidas. Sabía que había sido encerrada ahí no para protegerme, sino para silenciarme. Durante esos 8 meses en el Hogar de la Esperanza, desarrollé rutinas que me ayudaban a mantener algo de cordura en medio de la locura sistemática que me rodeaba. Me levantaba todas las mañanas a las 6, antes de que las enfermeras vinieran a despertarnos para el desayuno. Usaba esa hora de soledad para recordar quién era realmente, para repasar mentalmente todos los detalles de lo que había visto en la casa de Alberto, para mantener viva la llama de la verdad en medio de tanto gaslighting profesional. Después del desayuno, que consistía invariablemente en avena insípida, té aguado y fruta enlatada, teníamos actividades terapéuticas. Esto incluía cosas como pintar acuarelas de paisajes pastorales, hacer ejercicios de memoria jugando con rompecabezas infantiles y sesiones de terapia grupal, donde nos sentábamos en círculo mientras una psicóloga joven nos hacía preguntas condescendientes sobre nuestros sentimientos. Durante estas sesiones de terapia grupal, conocí a otras mujeres que habían sido internadas por razones igualmente sospechosas. Estaba Dolores, una mujer de 82 años que había sido encerrada por su hijo después de que amenazara con cambiar su testamento. Estaba Carmen, de 75 años, que había sido internada por su nuera después de que descubriera que estaba robando dinero de sus cuentas bancarias. Estaba Rosa, de 80 años, que había sido internada por sus hijas después de que se negara a vender su casa para dividir el dinero entre ellas.
Todas nosotras teníamos historias similares. Habíamos sido mujeres independientes, funcionales, completamente cuerdas, hasta que habíamos representado algún tipo de amenaza o inconveniente para nuestras familias. Entonces, mágicamente, habíamos desarrollado demencia o paranoia o comportamiento errático que justificaba nuestro internamiento, pero había algo que todas nosotras compartíamos y que nunca discutíamos abiertamente, porque sabíamos que las paredes tenían oídos y que cualquier cosa que dijéramos podría ser usada como evidencia de nuestro deterioro mental. Todas sabíamos que no estábamos locas. Todas manteníamos esa llama secreta de cordura que los medicamentos y la gaslighting sistemático no habían logrado extinguir completamente. Los fines de semana eran los peores, porque era cuando las familias venían de visita. Ver a mis hijos entrar a esa sala común, con sus caras de falsa preocupación, escucharlos hablar con las enfermeras sobre mi progreso, como si yo fuera un experimento científico, sentir cómo me trataban como a una versión disminuida de quien solía ser, era más doloroso que cualquier medicamento o terapia que pudieran infligirme. Alberto siempre venía con Claudia y los niños, incluyendo a Valentina. Verla era simultáneamente lo mejor y lo peor de esas visitas. Lo mejor porque podía confirmar con mis propios ojos que seguía viva, que seguía ahí. Lo peor porque podía ver cómo el abuso la estaba destruyendo lentamente. Cada visita estaba más delgada, más pálida, más retraída. Sus ojos habían perdido completamente esa chispa de alegría infantil que recordaba de antes. Traté varias veces de hablar con ella a solas durante esas visitas, pero Alberto nunca se alejaba lo suficiente como para permitir una conversación privada. Y cuando lograba susurrarle algo como «¿Estás bien, mi amor?» o «¿Hay algo que quieras contarme?», ella solo negaba con la cabeza y miraba hacia donde estaba su padre con una expresión de terror que me confirmaba que mis sospechas habían sido correctas desde el principio. Después de cada una de esas visitas, me quedaba despierta toda la noche, llorando silenciosamente para que las enfermeras no me escucharan y decidieran aumentar mi dosis de medicamentos. Lloraba por Valentina, que estaba siendo destruida mientras yo estaba encerrada e incapacitada para ayudarla. Lloraba por mí misma, por la injusticia absoluta de haber sido castigada por tratar de proteger a mi nieta. Y lloraba por la pérdida de mis hijos, que habían elegido proteger a un monstruo en lugar de escuchar a su propia madre. Fue durante mi 6º mes en el Hogar de la Esperanza que conocí al doctor Ramírez, el nuevo director médico que había sido contratado para reemplazar al anterior director que se había jubilado. El doctor Ramírez era un hombre de unos 40 años, con ojos inteligentes y una forma de hablar que no tenía esa condescendencia automática que había aprendido a asociar con el personal médico. Desde la primera vez que habló conmigo, noté que algo era diferente en su aproximación. En lugar de asumir automáticamente que todo lo que decía eran síntomas de demencia, me escuchaba con atención genuina. En lugar de hablarme como si fuera una niña, me hablaba como si fuera un ser humano adulto capaz de pensamientos complejos. Señora Mercedes, me dijo durante nuestra primera entrevista, he estado revisando su expediente médico y hay algunas cosas que no me cuadran completamente. Me gustaría hacer una evaluación independiente de su estado mental, si usted está de acuerdo. Esas palabras fueron como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que había sido mi vida durante esos meses. Por primera vez, desde que había sido internada, alguien estaba cuestionando el diagnóstico que había justificado mi encierro. La evaluación del doctor Ramírez fue completamente diferente a la farsa que había sido la evaluación original. Me hizo preguntas genuinas sobre mi historia, sobre mis preocupaciones, sobre las circunstancias que habían llevado a mi internamiento. Me pidió que le contara mi versión de los eventos, sin interrumpirme, sin juzgarme, sin asumir automáticamente que todo lo que decía eran alucinaciones. Cuando terminé de contarle toda la historia, desde mis primeras sospechas sobre Alberto hasta el día en que me habían traído al asilo, el doctor Ramírez se quedó callado durante un tiempo que me pareció eterno. Podía ver en sus ojos que estaba procesando información, conectando puntos, llegando a conclusiones que tal vez no le gustaban, pero que no podía ignorar. Señora Mercedes, me dijo finalmente,
Voy a ser completamente honesto con usted. Su presentación mental es completamente normal para una mujer de su edad. No muestra signos de demencia, no muestra signos de psicosis, no muestra signos de ningún trastorno psiquiátrico que justifique su internamiento en esta institución. Esas palabras me hicieron llorar de una manera que no había llorado en meses. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio absoluto, de validación, de confirmación de que no había perdido la razón, de que todo lo que había creído sobre mi propia cordura había sido correcto desde el principio. Entonces, le pregunté con una voz que apenas podía controlar: ¿esto significa que puedo irme a casa? El doctor Ramírez me miró con una expresión que combinaba compasión y preocupación. Significa que voy a recomendar su alta inmediata, me dijo. Pero también significa que voy a tener que investigar cómo y por qué fue internada aquí bajo un diagnóstico que claramente era incorrecto. Déjame hacer una pausa aquí, querida alma que me acompaña en este relato tan doloroso y personal. Si esta historia te está llegando profundamente al corazón, si estás sintiendo la misma indignación y tristeza que yo sentí durante esos meses terribles de encierro injusto, necesito pedirte algo muy especial. Puedes ver ese botón negro que dice suscribirse ahí en tu pantalla. Me harías enormemente feliz si lo aprietas. Es súper fácil. Solo tienes que tocarlo una vez y ya está. También, si te es posible, dale me gusta al video. Ese dedito hacia arriba que debe estar visible por ahí cerca. Te lo pido desde lo más profundo de mi corazón, como una abuela le pide un favor a su nieta más querida, porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento, son testimonios reales de injusticias que pueden pasarle a cualquier familia. Son advertencias sobre cómo el amor familiar puede convertirse en manipulación y control. Son gritos de auxilio que necesitan ser escuchados por más personas. Cada suscripción, cada me gusta, es una forma de asegurar que más gente escuche estas verdades que duelen pero que necesitan ser contadas. Estas denuncias que pueden salvar a otras abuelas de pasar por la misma pesadilla que yo viví. Y te pido también que te prepares emocionalmente para lo que viene a continuación, porque cuando el doctor Ramírez empezó a investigar las circunstancias de mi internamiento, lo que descubrió va a cambiar completamente tu perspectiva sobre toda esta historia. Va a hacerte entender por qué me pidió perdón llorando, y va a dejarte con preguntas perturbadoras sobre hasta dónde puede llegar una familia para proteger sus secretos más oscuros. La investigación del doctor Ramírez comenzó con una revisión exhaustiva de todo mi expediente médico, no solo los documentos que habían sido presentados para justificar mi internamiento, sino también mi historial médico completo de los últimos 10 años. Lo que encontró lo dejó completamente horrorizado y me explicó por qué había reaccionado con tanta sorpresa cuando había revisado mi caso por primera vez. Resulta que, según los documentos oficiales que habían sido presentados para justificar mi internamiento, yo había estado sufriendo de demencia senil progresiva durante más de 2 años antes de ser internada. Supuestamente había tenido episodios de confusión severa, pérdida de memoria, alucinaciones, comportamiento agresivo y deterioro cognitivo significativo que había sido documentado por múltiples visitas médicas y evaluaciones psiquiátricas. El problema era que nada de eso era verdad. El doctor Ramírez había conseguido acceso a mis registros médicos reales, los que estaban archivados en el hospital donde había sido mi paciente durante décadas, y no había absolutamente ninguna evidencia de demencia o deterioro cognitivo. Mis últimos exámenes médicos, realizados apenas 6 meses antes de mi internamiento, mostraban que estaba en excelente salud mental para una mujer de mi edad. Señora Mercedes, me explicó el doctor Ramírez con una seriedad que me hizo entender que lo que me estaba contando era gravísimo. Alguien falsificó su historial médico para justificar su internamiento. Los documentos que presentó su familia incluyen consultas médicas que nunca ocurrieron, diagnósticos que nunca fueron hechos por los médicos cuyos nombres aparecen en los reportes, y evaluaciones psiquiátricas realizadas por profesionales que ni siquiera existen. La magnitud de lo que me estaba diciendo me dejó sin palabras. No solo había sido víctima de una conspiración familiar para silenciarme, sino que esa conspiración
había incluido la falsificación de documentos médicos oficiales, el uso fraudulento de nombres de médicos reales y la creación de un historial médico completamente ficticio para justificar mi encierro. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta antes?, le pregunté, todavía tratando de procesar la información. Porque el sistema está diseñado para confiar en la documentación que presenta la familia, me explicó el doctor Ramírez. Cuando una familia aparece con documentos médicos que parecen oficiales, con testimonios de múltiples personas sobre el deterioro mental de un paciente y con una orden judicial firmada por un juez, la tendencia es aceptar esa información sin cuestionarla demasiado profundamente. Pero la investigación del doctor Ramírez no se detuvo ahí. Había algo más que había descubierto y que había sido lo que finalmente lo había llevado a pedirme perdón con lágrimas en los ojos. Había encontrado evidencia de que yo no era la primera persona que había sido internada fraudulentamente en el Hogar de la Esperanza mediante documentación falsificada. Durante los últimos 5 años, había habido al menos 12 casos de mujeres mayores que habían sido internadas bajo circunstancias sospechosas. Mujeres cuyos familiares habían presentado documentación médica que posteriormente había resultado ser falsificada o extremadamente exagerada. En todos los casos, las mujeres habían representado algún tipo de amenaza financiera o social para sus familias antes de ser diagnosticadas súbitamente con demencia severa. El patrón es demasiado claro para ser coincidencia, me explicó el doctor Ramírez. Parece haber una red organizada que se especializa en crear documentación médica falsa para facilitar el internamiento involuntario de personas mayores que se han convertido en inconvenientes para sus familias. Lo que me destrozó completamente fue cuando el doctor Ramírez me contó sobre las otras mujeres que habían sido víctimas de este esquema. Dolores, Carmen, Rosa, todas las mujeres con las que había compartido esos meses en terapia grupal, todas habían sido internadas mediante el mismo tipo de documentación falsificada. Todas habíamos sido víctimas de nuestras propias familias. Todas habíamos sido silenciadas y encerradas por inconvenientes económicos o por amenazas a secretos familiares. Señora Mercedes, me dijo el doctor Ramírez con una voz quebrada por la emoción, le pido perdón de la manera más profunda y sincera. Este lugar debería haber sido un refugio para usted, un lugar de cuidado y protección. En lugar de eso, se convirtió en una prisión donde fue medicada innecesariamente y tratada como si estuviera mentalmente enferma, cuando en realidad era una víctima de una conspiración familiar cruel y elaborada. Las lágrimas que corrían por las mejillas del doctor Ramírez mientras me decía esas palabras son algo que nunca voy a olvidar. Era la primera vez en 8 meses que alguien reconocía oficialmente que había sido víctima de una injusticia terrible, que mi sufrimiento había sido real y válido, que no había estado loca, sino que había estado siendo castigada por haber dicho la verdad. Pero había algo más que el doctor Ramírez había descubierto durante su investigación, algo que me confirmó que mis sospechas originales sobre Alberto habían sido completamente correctas. Mientras investigaba la falsificación de mi historial médico, había encontrado conexiones que lo habían llevado a investigar más profundamente a mi familia. Alberto trabajaba en una empresa de consultoría que, entre sus servicios, ofrecía asesoría legal y médica para familias que enfrentaban situaciones difíciles con parientes mayores. Era una forma elegante de decir que ayudaban a familias a deshacerse de parientes inconvenientes mediante internamientos fraudulentos. Mi propio hijo había usado su trabajo para acceder a los recursos necesarios para falsificar mi documentación médica y justificar mi encierro. Pero eso no era todo. El doctor Ramírez también había contactado discretamente a servicios sociales para preguntarles sobre el caso de Valentina, el caso que yo había reportado antes de ser internada. Lo que había descubierto lo había llevado a abrir una investigación completamente nueva. Resulta que después de mi internamiento, había habido otros reportes sobre Valentina. Una maestra en su escuela había notado cambios preocupantes en su comportamiento y había reportado sus sospechas a los servicios sociales. Una vecina había llamado a la policía después de escuchar gritos que venían de la casa de Alberto. Otro familiar lejano había expresado preocupaciones similares a las mías
sobre la interacción entre Alberto y su hija. Todos esos reportes habían sido desestimados automáticamente porque los servicios sociales tenían en sus archivos que la persona que había hecho las acusaciones originales, yo, había sido diagnosticada con demencia severa y paranoia, y que por lo tanto cualquier acusación relacionada probablemente era producto de mi enfermedad mental, que había contagiado a otras personas con ideas falsas. Su internamiento no solo fue una injusticia contra usted, me explicó el doctor Ramírez, sino que también fue una forma de desacreditar cualquier futura acusación contra Alberto. Al hacerla parecer loca, su familia se aseguró de que nadie tomaría en serio cualquier preocupación sobre abuso sexual que pudiera surgir en el futuro. La complejidad y la crueldad del plan que habían ejecutado contra mí me dejó completamente abrumada. No solo me habían silenciado y encerrado, sino que habían usado mi enfermedad mental como un escudo para proteger a Alberto de cualquier futura investigación. Habían convertido mi amor y preocupación por Valentina en evidencia de mi locura, y habían usado mi locura para justificar ignorar cualquier otra persona que pudiera tener las mismas preocupaciones. El doctor Ramírez me informó que había contactado a las autoridades apropiadas y que se iba a abrir una investigación criminal tanto sobre la red de internamiento fraudulento como sobre las acusaciones originales de abuso sexual contra Alberto. También me aseguró que iba a recibir el alta inmediata y que iba a ser compensada tanto por el Hogar de la Esperanza como por las autoridades responsables de permitir que esta injusticia ocurriera. Pero lo que más me importaba no era la compensación económica ni siquiera mi propia libertad. Lo que más me importaba era Valentina y saber si finalmente iba a recibir la protección que había necesitado durante todos esos meses mientras yo había estado encerrada e incapacitada para ayudarla. El día que salí del Hogar de la Esperanza, después de 8 meses de encierro injusto, fue agridulce. Por un lado, estaba eufórica de recuperar mi libertad, de volver a ser reconocida como una persona cuerda y competente, de saber que mi sufrimiento había sido validado oficialmente. Por otro lado, estaba aterrorizada de lo que pudiera encontrar cuando finalmente tuviera acceso a información real sobre lo que había estado pasando con Valentina durante mi ausencia. Las primeras semanas después de mi liberación fueron un torbellino de entrevistas con investigadores, reuniones con abogados y sesiones con psicólogos que trataban de ayudarme a procesar el trauma de haber sido víctima de una conspiración tan elaborada y cruel. Pero nada de eso me importaba tanto como saber qué había pasado con mi nieta. La respuesta llegó 3 semanas después de mi liberación, cuando los servicios sociales finalmente completaron su investigación renovada sobre Alberto. Valentina fue removida inmediatamente de la casa y puesta bajo protección del Estado. Los exámenes médicos confirmaron que había sido víctima de abuso sexual severo y prolongado por parte de su padre. Alberto fue arrestado y enfrentó cargos tanto por abuso sexual infantil como por conspiración para cometer fraude médico y falso internamiento. Patricia y Enrique también enfrentaron cargos como cómplices en la conspiración, aunque menores que los de Alberto. Claudia, después de que se revelara que había sabido sobre el abuso, pero había elegido no reportarlo, perdió la custodia de todos sus hijos. La familia que había sido mi mundo durante 79 años se desintegró completamente en cuestión de semanas. Los hijos que había criado con tanto amor se convirtieron en criminales convictos. La nieta que había tratado de proteger se convirtió en una víctima oficial del sistema de protección infantil. Y yo me quedé sola, vindicated pero destrozada, correcta pero completamente aislada. Valentina fue puesta en una familia de crianza temporal, mientras los terapeutas trabajaban con ella para ayudarla a procesar el trauma de años de abuso sexual. Me dijeron que iba a ser un proceso largo, que probablemente iba a necesitar años de terapia para poder confiar de nuevo en los adultos, para poder tener relaciones sanas, para poder superar el daño que su propio padre le había causado. Los trabajadores sociales me permitían visitas supervisadas con Valentina 1 vez por semana, pero eran encuentros dolorosos para ambas. Ella me veía como una figura complicada en su historia. Por un lado,
Yo había sido la única persona que había tratado de protegerla cuando nadie más lo había hecho. Por otro lado, yo era parte de la familia que la había traicionado tan brutalmente. Su amor por mí estaba mezclado con una desconfianza profunda hacia cualquier adulto que afirmara querer protegerla. Durante una de esas visitas supervisadas, Valentina me hizo una pregunta que me rompió el corazón, pero que también me confirmó que había hecho lo correcto desde el principio. «Abuela», me dijo con una voz pequeña y frágil, «¿por qué nadie me creyó cuando traté de decirles lo que papá me estaba haciendo?» La pregunta me dejó sin palabras, porque me hizo entender que Valentina sí había tratado de pedir ayuda, pero que su familia había ignorado o malinterpretado sus señales. Yo había sido la única que había visto esas señales y había tratado de actuar sobre ellas, pero había sido silenciada antes de poder ayudarla efectivamente. «Mi amor», le respondí con toda la ternura de la que fui capaz. «Tú sí me dijiste, aunque no con palabras. Yo vi en tus ojos lo que estaba pasando y traté de ayudarte. Lamento mucho que te haya tomado tanto tiempo conseguir la ayuda que necesitabas». Esa conversación me hizo entender que, a pesar de todo el sufrimiento que había experimentado, a pesar de haber sido traicionada por mis propios hijos, a pesar de haber pasado 8 meses encerrada como una loca, había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Había visto a una niña en peligro y había tratado de protegerla, incluso cuando eso había significado sacrificar mi propia libertad y mi relación con mi familia. Pero también me quedé con preguntas que probablemente nunca van a tener respuestas satisfactorias. ¿Por qué Alberto había elegido convertirse en un depredador sexual? ¿Cómo había llegado a ser capaz de abusar de su propia hija y luego conspirar para encerrar a su propia madre cuando ella trató de proteger a la niña? ¿Qué tipo de monstruo había criado sin darme cuenta? Y sobre todo, ¿había señales durante la infancia de Alberto que yo había ignorado o malinterpretado? Había habido momentos durante su crecimiento donde pude haber intervenido para evitar que se convirtiera en el hombre que llegó a ser. ¿Era yo, de alguna manera, responsable del monstruo en el que se había convertido mi hijo? Estas preguntas me atormentan especialmente durante las noches de insomnio, cuando repaso cada memoria de la infancia de Alberto, buscando pistas de la oscuridad que llegaría a manifestarse décadas después. Pero nunca encuentro respuestas satisfactorias, solo más preguntas sobre los misterios de la naturaleza humana y los límites de la responsabilidad maternal. Ahora vivo sola en un apartamento pequeño que el Estado me ayudó a conseguir como parte de la compensación por los meses de internamiento fraudulento. Es un lugar tranquilo, cómodo, donde finalmente puedo vivir con la dignidad y la autonomía que me habían sido robadas. Pero es también un lugar solitario, donde el silencio me recuerda constantemente que ya no tengo una familia en el sentido tradicional de la palabra. Valentina sigue en terapia. Sigue sanando lentamente del trauma que su padre le infligió durante años. Las visitas continúan, aunque son espaciadas y supervisadas. Cada vez que la veo, noto pequeños progresos, una sonrisa que dura un poco más, una conversación que se extiende un poco más allá de lo superficial, un momento de risa genuine que me recuerda a la niña que solía ser. Los terapeutas me han dicho que probablemente nunca vamos a tener la relación de abuela-nieta que habríamos podido tener si Alberto no hubiera destruido su infancia. El abuso ha creado barreras emocionales que van a requerir años de trabajo para superar, si es que alguna vez se superan completamente. Pero me dicen también que mi intervención, aunque tardía y costosa, probablemente le salvó la vida a Valentina, porque los casos de abuso sexual infantil prolongado a menudo escalan hacia formas más extremas de violencia. Alberto está en prisión, cumpliendo una condena de 20 años por abuso sexual infantil y conspiración criminal. Patricia y Enrique recibieron condenas menores, 3 años de prisión cada uno, por su participación en la conspiración para internarme fraudulentamente. Los 3 perdieron sus empleos, sus reputaciones, sus familias. Los 3 se convirtieron en parias sociales cuyas vidas fueron destruidas por las consecuencias de sus propias decisiones. Parte de mí siente una satisfacción sombría al saber que fueron castigados por lo que me hicieron. Pero otra parte de mí, la parte que los amó incondicionalmente durante décadas,
Siente una tristeza profunda por la pérdida de los hijos que creí que tenía. Es como si los verdaderos Alberto, Patricia y Enrique hubieran muerto el día que conspiraron para encerrarme y hubieran sido reemplazados por extraños que llevaban sus caras, pero que tenían corazones que yo no reconocía. La pregunta que me persigue todos los días es si alguna vez los conocí realmente. Los hijos que creí haber criado con amor y valores sólidos habían sido siempre actores que escondían su verdadera naturaleza, o se habían convertido en monstruos por circunstancias que yo no había sabido ver o prevenir. Y la pregunta más perturbadora de todas: ¿era yo realmente una víctima inocente en toda esta historia? ¿O había contribuido de alguna manera a crear la dinámica familiar que había permitido que Alberto se convirtiera en un depredador y que todos mis hijos se sintieran capaces de traicionarme tan brutalmente? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, preguntas que me obligan a examinar no solo las acciones de mis hijos, sino también mis propias decisiones como madre, mis propias cegueras como ser humano, mis propias responsabilidades en la creación de una familia que era capaz de actos tan terribles. Querida alma que me has acompañado hasta el final de esta confesión tan dolorosa y compleja, si esta historia te ha tocado profundamente, si te ha hecho reflexionar sobre la familia, la justicia, la vejez y los límites del amor incondicional, te pido de corazón que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video. Aprieta ese dedito hacia arriba que ves ahí en tu pantalla. Y si puedes, suscríbete al canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es muy sencillo. Solo tienes que tocarlo una vez y ya está. Te lo pido porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento. Son testimonios reales de situaciones que pueden pasarle a cualquier familia. Son advertencias sobre cómo el amor puede convertirse en manipulación, cómo la confianza puede ser traicionada de las maneras más crueles, cómo la edad puede ser usada como un arma contra las personas mayores que se atreven a hablar verdades inconvenientes. Y si tú has vivido algo similar, si has sido víctima de gaslighting familiar, si has descubierto secretos terribles sobre las personas que más amas, si has tenido que elegir entre la comodidad del silencio y la dificultad de la verdad, escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, porque tal vez tu historia también necesita ser contada. Tal vez hay alguien más que necesita escucharla para entender que no está solo en su dolor. También quiero que me digas qué opinas sobre mi historia. ¿Crees que hice lo correcto al persistir en mis acusaciones contra Alberto? ¿O piensas que debería haber encontrado una manera más diplomática de manejar mis sospechas? ¿Consideras que era mi responsabilidad como abuela proteger a Valentina sin importar las consecuencias para mí misma? ¿O crees que había otras opciones que no exploré adecuadamente? Porque esa es la pregunta que me sigue atormentando. ¿Era yo una abuela heroica que sacrificó todo por proteger a su nieta? ¿O era yo una mujer obstinada que destruyó a su propia familia por no saber cuándo dejar de insistir en una verdad que nadie quería escuchar? Tal vez la respuesta sea que era ambas cosas simultáneamente. Tal vez esa sea la naturaleza de las situaciones morales complejas. Nunca son tan simples como nos gustaría que fueran. Nunca tienen villanos y héroes claramente definidos. Nunca ofrecen soluciones que no involucren algún tipo de pérdida devastadora. Lo que sí sé es que vivo cada día con las consecuencias de haber elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre la lealtad familiar, la protección de una niña inocente sobre la preservación de la reputación familiar. Y aunque esas consecuencias incluyen la soledad, el dolor y la pérdida de la familia que había sido mi mundo durante casi 80 años, no me arrepiento de haber tomado esas decisiones. Porque al final del día, cuando me miro en el espejo, puedo vivir con la mujer que veo reflejada ahí. Puedo vivir sabiendo que cuando tuve que elegir entre proteger a un depredador o proteger a su víctima, elegí proteger a la víctima. Puedo vivir sabiendo que cuando tuve que elegir entre mi propia comodidad y la seguridad de una niña, elegí la seguridad de la niña. Y puedo vivir sabiendo que, a pesar de todos los errores que pude haber cometido como madre, a pesar de todas las señales que pude haber ignorado durante la infancia de mis hijos, cuando finalmente me di cuenta del peligro que enfrentaba mi nieta, tuve el valor de actuar,
incluso cuando esa acción me costó todo lo que había valorado en mi vida. Todos los días te espero aquí, con nuevas historias que te van a desafiar moralmente, que te van a hacer cuestionar tus propias creencias sobre la familia y la lealtad, que te van a recordar que a veces hacer lo correcto tiene un precio terrible, pero que vale la pena pagarlo. Hasta mañana, mi querida compañera de reflexiones morales profundas. Hasta mañana, cuando te cuente otra historia que tal vez te ayude a entender un poco mejor las decisiones imposibles que todos enfrentamos cuando el amor y la justicia entran en conflicto.